Bienvenidos a esta parte de la clase del módulo 1 Digitalización, que tiene que ver específicamente con algunos aspectos y características de la clase teórica. Volvemos a ver las recomendaciones generales que estuvimos viendo tanto en la presentación como en el recurso textual que inicia este módulo. ¿Sí? En estas recomendaciones generales tenemos que tener muy importante que para planificar o para digitalizar nuestras clases teóricas, estas clases tienen que pensarse como un recorrido, no como una única pieza, sino como un recorrido en el cual la clase va a estar relacionada profundamente con otros recursos que vamos a proponer dentro de ese recorrido. También es muy importante contar y que quede muy claro para los estudiantes el cronograma. Es decir, los estudiantes tienen que saber claramente los tiempos de los cuales disponen, los tipos de recursos y los mecanismos que van a utilizar en este recorrido de clase teórica. Y otra cuestión que también venimos hablando, es que no necesariamente todas las clases tienen que ser en video. Y cuando hablamos de video, hablamos en vivo y en diferido. Por supuesto que las clases en video nos simplifican, nos hacen más fácil a nosotros y a los estudiantes esta transición del cursado presencial al cursado virtual. Pero, como también venimos hablando, no vamos a aprender a hacerlo absolutamente todo de la noche a la mañana. No vamos, si nunca grabamos una clase, si nunca grabamos un video y lo subimos a alguno de los servicios, no lo vamos a poder aprender en una semana. Por supuesto que ustedes van a contar con el apoyo del departamento en el caso de que vayan experimentando y quieran hacerlo. Puede ser que decidan o no puedan realizar una clase en video para las primeras semanas, pero luego sí, a medida que vamos avanzando y dependiendo de lo que dure esta situación de emergencia, podamos tener más clases en video de todas las asignaturas. Bien. Cuando hablamos de recorrido de la clase y pensamos en los recursos en PEDCO, lo primero que tenemos que definir es la organización que vamos a darle al aula. En general, esa organización recomendamos que esté similar o que sea similar al cursado en la presencialidad y también que tenga relación a lo que nosotros presentamos en el programa. Por ejemplo, el aula puede estar dividida en unidades temáticas, unidad 1, unidad 2, unidad 3, y dentro de cada una de esas unidades puede estar divididos los teóricos y los prácticos, o puede haber solo un lugar para los prácticos y solo un lugar para los teóricos, y luego la bibliografía estar dividida en unidades temáticas, en ejes, en módulos. Digamos, pensemos en la mejor forma en la cual presentar nuestros contenidos y que tenga relación con el programa y con el recorrido que les estamos dando a los estudiantes. Cuando pensamos en las clases teóricas, estamos pensando en la exposición de los contenidos, de los temas, ¿sí? Y los recursos de esa clase que nosotros podemos utilizar en PEDCO serían básicamente las clases en formato video o en formato textual, las fichas de cátedra de formato textual, que son más extensas de lo que llamamos la clase y se refiere más a contenidos y bibliografía en una forma de expresión más similar a un artículo. Las guías de lectura que en la educación a distancia son muy importantes porque no se olviden que el alumno no va a tener para consultar en su lectura a los docentes todo el tiempo. Entonces las guías los ayuda a fijar, digamos, la mirada en los conceptos de la bibliografía que tienen que ver con la propuesta de objetivos de la cátedra. También son muy útiles los mapas conceptuales, digamos, porque es una forma de graficar la estructura que está pensando en la cátedra para el recorrido del aprendizaje. Lo mismo que las infografías y las líneas del tiempo. Estos últimos son recursos visuales los que nos permiten
nos posibilita la educación a distancia es utilizar mucho elemento o recurso visual. Si ustedes se habrán dado cuenta, digamos, cuando yo presento los módulos y las clases y todos los recursos que subimos están asociados a un color, ¿no? En presentación era un color anaranjado. Este módulo 1 digitalización es verde, digamos, porque lo visual nos permite en el diseño hacer un anclaje para que sirva también como guía y orientación del recorrido que hacen los estudiantes. Bien, cuando hablamos de qué recursos podemos usar con respecto al cronograma, más allá de colocarlo en el programa, de establecerlo e indicarlo en las clases, en los archivos de las clases que publiquemos, nosotros tenemos, por ejemplo, el recurso de recordatorios usando el recurso del calendario. El calendario en el aula se usa para que le llegue un mail o le avise una notificación al estudiante de que ese día se va a producir determinado evento, que puede ser la publicación de un práctico, la entrega de un trabajo, una sala de chat, ¿sí? Entonces, más allá de utilizar estos recursos, nosotros lo que tenemos que tratar es que la publicación que hagamos de los diferentes recursos, sean teóricos o prácticos, sea en forma sistemática, o sea que tratemos de crear una rutina. Los estudiantes están solos, no tienen esa rutina de en tal horario ir a la facultad, en tal horario sentarse a leer, en tal horario. Entonces se trata de utilizar diferentes recursos de la plataforma para crear una rutina, para que los estudiantes se sientan inmersos en una rutina que van decidiendo ellos, pero también ustedes como docentes. Bien, vamos específicamente ahora a hablar a lo que son las clases teóricas, si la vamos a considerar las clases teóricas en video, ¿no? Dijimos que las clases teóricas, las clases en videos, perdón, pueden ser de dos clases, en vivo o diferido, ¿sí? Si nosotros consideramos la transmisión en vivo, primero, tenemos que estar muy seguros de que todos los estudiantes sepan fehacientemente en qué día, en qué horario y qué tecnología van a utilizar, ¿sí? Y el enlace de esa tecnología. Pues nosotros lo que tenemos que asegurar es la participación de la mayoría de los estudiantes. Y un paso muy importante para que esto ocurra es que todos sepan fehacientemente en qué día, en qué hora y mediante qué tecnología se va a realizar la transmisión en vivo. Si el servicio que vamos a utilizar en esas clases de video necesitan que los estudiantes se registren, ¿no? Entrar a una página y tienen que loguearse, sacar una cuenta, o si tienen que instalar un software, ¿sí? Ustedes tienen que darle el tiempo a los estudiantes para poder hacer todos estos pasos y además publicar o acompañar a la información que ustedes les den de algunos tutoriales, porque tenemos que tener en cuenta que no todos nuestros estudiantes tienen las competencias digitales para resolver rápidamente cuestiones de qué hago si no puedo entrar, qué hago si no tengo cuenta, qué hago si el software no me funciona. Entonces, también es conveniente, antes de la primera transmisión, realizar un ensayo, una prueba, ¿sí? En la que todos ensayemos el escenario y entonces una vez que más o menos estamos seguros o ya hicimos el ensayo, podemos ya realizar nuestra primera transmisión. Como ya lo venimos diciendo, en cuanto a la duración, la transmisión en vivo no tiene que durar más de 40 minutos. 40 minutos de exposición, se pueden tomar 10, 15 minutos si se abre a preguntas, ¿sí? Porque esto, digamos, son dos secciones bien separadas. Y además está bueno poder tener un soporte visual y un soporte de audio. ¿Qué quiere decir? Que no sea solamente mi imagen como docente hablando y nada más. Existen diferentes métodos para que
cuando yo voy hablando puedan ir pasando, por ejemplo, presentaciones como las que estamos viendo aquí en nuestras clases, o que yo pueda ir recorriendo una infografía, o que pueda ir recorriendo un mapa conceptual en imagen, ¿verdad? O sea, cuanto más nosotros complejizamos esta articulación entre herramientas que nos permiten el entorno virtual, más riqueza tiene la clase teórica que nosotros podamos ofrecer, y esto realmente incide en el proceso de aprendizaje del estudiante. Habíamos hablado siempre de las actividades de retroalimentación. Si ustedes leyeron la presentación de este módulo de digitalización, está esa cuestión de que en la virtualidad uno no puede estar viéndole las caras a los estudiantes, ni tampoco viendo sus reacciones para poder, en base a eso, poder decir tal cosa o preguntar tal otra. Entonces, todas estas retroalimentaciones las pueden utilizar en el mismo servicio, si lo permite, como por ejemplo sería un chat en vivo, o con herramientas externas. Por ejemplo, pueden usar redes sociales. Si son de usar Facebook, dentro del grupo de Facebook, mientras se está dando la clase, pueden ir los estudiantes dejando comentarios, haciendo preguntas, o en la misma plataforma abriendo un chat en vivo. Esto sería lo ideal, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Para efectivamente poder hacer todo esto, se necesita que sea un equipo el que está haciendo la transmisión, que es lo que no podemos hacer en este momento. Por eso, las actividades de retroalimentación en este contexto de emergencia, y si son ustedes solos los que van a hacer la transmisión en vivo, deberían programarlas o planificarlas para luego de que hacen la transmisión. Y como siempre establecemos, esa grabación que se hace de la transmisión en vivo tiene que estar disponible en forma asincrónica. Es decir, nosotros tenemos que tener los estudiantes, tienen que tener la posibilidad de poder volver a ese video, ¿sí? Tanto si pudieron participar en vivo o si no pudieron. Entonces, ese es el sentido de decir cuando se dice estar disponible en forma asincrónica. Ahora vamos a lo que es el video diferido, o sea, cuando el video lo estoy grabando directamente, que no lo estoy transmitiendo en vivo. Acá también es importante que haya una sistematización en cuanto a fecha y horas de publicación, lo mismo que en las transmisiones en vivo. O sea, se tiene que lograr que el estudiante sienta que hay un proceso en el cual participa organizado en una determinada rutina, que tal fecha va a tener los teóricos y que tal fecha va a tener la comunicación con los profesores de los prácticos. La duración de estas grabaciones que hacemos de nuestras clases teóricas no deben ser más extensas de 10 o 15 minutos. Entonces, si en el caso de que es en casi todos los casos, la duración de estas clases teóricas fuera mayor, entonces hay que publicar diferentes videos, ¿sí? Que sí duren de 10 a 15 minutos. Fíjense cómo yo les presento a ustedes una de las maneras de organización de estos videos diferentes en el formato libro. El libro me gusta a mí porque me permite hacer una orientación, una guía de secuenciada de cómo se deben ver los videos. Más allá que el estudiante luego puede elegir qué ver y cuándo verlo, si ver uno de nuevo, si ver otro de nuevo, y por eso le ponemos los subtítulos. Como en el caso anterior de la transmisión en vivo, es muy importante tener un soporte visual y un soporte de audio, que no sea yo solamente hablando, lo que en educación a distancia se llama el busto parlante, digamos. También tiene que haber un soporte en el que el estudiante pueda ir siguiendo visualmente lo que uno va diciendo oralmente, como por ejemplo puede ser
las presentaciones, ¿sí? Y lo mismo con las actividades de retroalimentación, esto es muy parecido al caso anterior en la transmisión en vivo. Podemos utilizar herramientas externas, los servicios de streaming, la plataforma, los chats, digamos acá, sí o sí esos retroalimentación, actividades de retroalimentación son asincrónicas.